El día de ayer comenzamos a ver lo que era la relación entre resistencia y capacitancia. Estuvo bastante interesante porque platicábamos de cómo un conductor, ¿verdad? Esas placas conductoras, ¿verdad? Pueden comportarse como capacitor y como resistor, ¿verdad? Introduciendo en medio de ellas medios materiales, como ser un dieléctrico isotrópico homogéneo lineal o un conductor isotrópico homogéneo lineal, donde ya sabemos que es isotrópico, ya sabemos que es homogéneo, y ya sabemos que es lineal, ¿verdad? Porque lo he estado repitiendo varias veces para que no nos asustemos con esto de los materiales, porque a veces uno pues se asusta, ¿verdad? Sobre todo pues cuando el tema pues ha dado así como que muy rápido, entre el 21 la parte de dieléctricos, entonces uno tiende como a asustarse un poquito, pero no hay nada que temer, ¿verdad? Solo es de entender bien qué es eso de IHL, isotrópico homogéneo lineal, ¿verdad? Ok. Y llegábamos pues a ver que esto RC era un tiempo, ¿verdad? Y eso es algo interesante, ¿verdad? RC es un tiempo, ¿verdad? Entonces que más adelante cobra, ¿verdad? Cierta relevancia, ¿verdad? Relevancia sobre todo cuando aparecen circuitos, ¿verdad? Eléctricos con capacitores, los que son llamados circuitos eléctricos de primer orden, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la tasa a la que pues se transforma la energía aquí, ¿verdad? Porque entra energía, pero no es que se va a acumular la energía ahí, ¿verdad? Debe transformarse en otra forma de energía, ¿verdad? O sea, lo que entra pues debe de salir del sistema, ¿verdad? De alguna manera. Entonces muchas veces esta energía pues se disipa por calor, ¿verdad? Bajo el efecto pues de esta resistencia que se va dando, ¿verdad? La resistencia eléctrica. Entonces si ya no tuviéramos resistencia eléctrica, pues estaríamos hablando de un superconductor también, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, hay que hablar un poquito de esta transferencia de energía por calor, ¿verdad? Cuando tenemos esta idea del trabajo y todo eso. Pues vamos a ver eso el día de hoy. Y si ya nos queda chance, pues hacemos también ya, comenzamos una parte de problemas, hacer un poco de problemas para calentar la mano, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos entonces a ver aquí, déjenme colocar mi libro en la posición correcta. Aquí. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que son las relaciones de energía. Siempre en todos los textos, incluso en los de física general, se hace esto, ¿verdad? De ver un poquito cómo se comporta la energía en elementos resistivos, ¿verdad? En elementos capacitivos, etcétera. Pues aquí nos vamos a enfocar en cómo se comporta la energía ¿verdad? En elementos que tienen corriente eléctrica. Vamos a ver lo que se llaman relaciones de energía. Relaciones de energía. Y vamos a ver qué podemos sacar de estas ideas, de estas relaciones de energía. Como les comentaba ayer, pues el mismo autor nos induce esto a partir del concepto de trabajo. Nos recuerda, bueno, pues ahí está entrando energía, ¿verdad? Para mantener la corriente constante. Entonces, ¿en qué se transforma, ¿verdad? Esta energía? Entonces, entra energía, ¿verdad? Entra energía al sistema como energía eléctrica y debe ser convertida a otra forma de energía. Y pues generalmente la energía eléctrica consumida pues se manifiesta en la forma de calor, como les comentaba. Entonces por eso vamos a verlo de forma cuantitativa, ¿verdad? Por medio de la ecuación del trabajo. Entonces uno sabe, ¿verdad? Uno sabe
de física 100, se puede decir, o de 321, se podría decir también, o de 200, a ver, bueno, en todas las clases creo que se habla un poquito siempre del concepto de trabajo, ¿verdad? Pero en este caso, pues vamos a hablar del concepto de trabajo, ¿verdad? Que se vio en 200, se podría decir, o en 321 se habla un poquito de la relación trabajo, ¿verdad? Y el trabajo realizado por el campo eléctrico, le dicen, ¿verdad? Entonces usted sabe, pues, que el trabajo, ¿verdad? Es igual a Q, le decían a uno, ¿verdad? Por delta phi. Trabajo, ¿verdad? Es igual a la carga multiplicada, pues, por la diferencia de potencial. Entonces, generalmente, pues aquí depende del contexto. Espérense que estoy con la herramienta de aquí. Según el contexto del autor que maneje, pues aquí le puede agregar un menos, según el contexto, pues, en el que se está viendo el concepto de trabajo. Un trabajo sobre el sistema, un trabajo, ¿verdad? Hecho por el sistema, sobre o por el sistema. Entonces ahí va cambiando el signo del trabajo, ¿verdad? Y, y eso pues se puede dejar como valor, también como valor absoluto, realmente no nos afecta, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos a ver. Entonces la idea es que esta energía que entra como energía eléctrica, hay un trabajo ahí que se está haciendo por el campo eléctrico, la energía eléctrica, pues se convierte en calor, ¿verdad? Generalmente se convierte en calor, entonces vamos a ver un poquito esa idea. Entonces vamos a ver cómo varía, ¿verdad? Ese trabajo, ¿verdad? Vamos a ver cómo va variando el trabajo en función del tiempo que va pasando ahí, ¿verdad? Entonces tenemos por ahí pues la razón, le llaman a esto, ¿verdad? La razón de cómo varía el trabajo, es una tasa la que varía el trabajo, dice, por unidad de tiempo, es una tasa, lo que se llama la tasa promedio. Siempre que tengamos deltas, ¿verdad? Comparaciones de deltas es una tasa promedio. Entonces tenemos la tasa promedio, la que varía, ¿verdad? Aquí el trabajo con respecto al tiempo. Eso es lo que queremos analizar, esa tasa. Entonces, esa tasa, pues, se puede ver, ¿verdad? Si yo tengo la variación del trabajo, yo sé que el trabajo se define como Q por delta phi, entonces yo podría escribir esta variación del trabajo, pues yo la podría escribir como la variación de la carga, porque trabajo es Q, entonces para que varíe el trabajo, pues debe variar esa carga. Entonces se puede escribir aquí el valor absoluto, se puede dejar el signo menos, como usted quiera, ¿verdad? Delta Q por la diferencia de potencial, ¿verdad? Esa sería la variación del trabajo. Y eso dividido por el delta T, por el delta T. Entonces, si ustedes observan, eso nos queda. Si yo veo esta expresión, si se fijan, tengo un delta Q y un delta T. Entonces, eso nos queda como que, ¿qué sería qué era el delta Q entre el delta T? ¿Se acuerdan? La corriente promedio. La corriente promedio. Eso es importante lo que acaba de decir Kevin. Miren, Kevin no solamente me dijo corriente, Kevin me dijo la corriente promedio. Y eso está correcto. O sea, porque el delta Q entre el delta T no es la corriente como tal, instantánea, sino que es la corriente promedio. Entonces, aquí yo puedo escribir entonces la corriente promedio. Si generalmente se ponía así, ¿verdad? Corriente promedio. Entonces usted va a decir que la variación del trabajo con respecto al tiempo, esto se puede definir como la corriente promedio por la diferencia de potencial. Generalmente, a esta variación del trabajo, ¿verdad? Con respecto al tiempo, se le conoce como potencia, pero también cuando usted estudió física 200, si se acuerda usted cuando había conducción de calor,
el tema de transferencia de calor, si usted se acuerda de 200, aparecía también algo parecido a la potencia, que era la variación del calor con respecto al tiempo, como una derivada también, o una tasa promedio. Un delta Q, un delta de calor entre un delta de tiempo. Y eso también pues era una, una variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces, por eso es que el texto no le llama directamente potencia, el Bagnes, ¿verdad? Bagnes es bien, trata de ser un bien formal en esas cosas, ¿verdad? Y no dice que eso siempre va a ser potencia, ¿verdad? La variación del calor, aunque las unidades son de potencia, porque energía dividido por tiempo, pues lo que tenemos es watts en cuanto a unidades, ¿verdad? Pero si se fijan ustedes, en física 200 se hablaba de la conducción de calor, que era cómo variaba, ¿verdad? El calor en el tiempo, y no se decía, no le decían potencia. La unidad era watts, pero no le decían potencia. Entonces, creo que Wagner lo llama, ¿verdad? La razón de conversión de energía en calor, algo así le llama, razón de conversión de energía en calor. Ahora, esto puede llevarnos a una potencia, ¿verdad? Pero también puede ser energía calorífica. Entonces, por eso es que lo deja general, ¿verdad? No le llama directamente potencia, ¿verdad? Porque por ahí nos enseñan en física general también, en física general 2 en 200 cuando hay pues suficiente tiempo, el concepto de potencia, o tal vez en circuitos eléctricos, algunos ven el concepto de potencia. Pero esa energía, esa variación de energía, pues del trabajo, ¿verdad? No solamente pues está asociada con la potencia, puede haber una transferencia de calor también ahí. Entonces por ahí lo deja más abierto, eso es lo que me gusta, pero en el fondo usted también le puede llamar potencia, ¿verdad? Cuando ya tenemos pues parámetros eléctricos, pero queda abierto porque esa variación de trabajo pues también puede venir de energía calorífica. Entonces por eso el autor en la página 262 le dice, ¿verdad? En el caso estacionario, dice, esta también debe ser la razón de conversión de energía en calor. Dice. Sí, entonces, y le da un nombre, ¿verdad? De hecho, le habla, bueno, vamos a definir a qué le llama la razón de producción de energía por unidad de volumen, llama después a esto. Pero le llama la razón, a ver, ¿dónde está? Se me fue. La razón de conversión de energía en calor. Así le llama él a esto. La razón de conversión de energía en calor. Que puede ser, ¿verdad? Lo que hemos conocido nosotros en el ámbito de circuitos como la potencia, o incluso en física, sí, nos hablaban de potencia promedio y potencia instantánea, ¿se acuerdan? Porque una está asociada con la tasa promedio de la variación del trabajo y otra está con la tasa instantánea, la que varía el trabajo. Entonces, uno puede llamarle también, ¿verdad? Potencia promedio o potencia media, le ponen una barrita arriba, ¿verdad? O le ponen también aquí las otras, ¿verdad? Que es la corriente promedio por la diferencia de potencial. Así la conocen mucho, ¿verdad? Potencia dicen es igual a V por I, le dicen en el lenguaje de circuitos. Potencia es igual a V por I. Pero yo me acuerdo que en física 200, como les digo, cuando a veces se puede hacer eso, es bien difícil, yo creo que en 200 no se puede hacer eso. Pero yo recuerdo que en el libro de Sears y Szymanski, cuando uno ve la parte de circuitos, yo la veo pues en otra universidad, aparece problemas incluso con calor, ¿verdad? Y asociado con el concepto de potencia. Porque en el fondo, pues, se puede ver esta variación del calor, ¿verdad? De la energía en calor se puede ver también como una potencia en el contexto, ¿verdad? Entonces, por ahí, por eso le pongo aquí la P de potencia para que usted vea que no está del todo malo, ¿verdad? Solo que al dejarlo así, usted le está dejando abierto el camino a cualquier forma de variación de energía, pues ya sea por calor o que se produzca un trabajo, etcétera. Entonces, por ahí, pues, si es con trabajo directamente, es potencia, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de una transferencia de energía por calor, pues entonces ya sería una transferencia de calor, dice uno. Entonces, por eso es que lo deja abierto así, ¿verdad? Es que ese trabajo puede ser también energía que se transfiere por calor. Entonces, no sé si me siguen el contexto. Eso nada más es un poquito jugar con el contexto, con el concepto y dejarlo abierto a que pueden ser otras formas de energía las que se conviertan ahí. Por eso es que no le llama directamente potencia, ¿verdad? Muy bien. Eso con respecto a esta idea. Y ya sabemos nosotros que en el caso de corrientes estacionarias, ¿qué pasa en el caso de corrientes estacionarias?
la promedio se vuelve igual a la instantánea, ¿se acuerdan? Que fue lo primerito que vimos, ¿verdad? Al comenzar el curso, la promedio se vuelve la instantánea, entonces prácticamente esto también se puede ver así, como lo que es la derivada, ¿verdad? Del trabajo con respecto al tiempo y es igual a I por delta phi, ¿verdad? Que es lo que se conoce también, si usted lo ve ya como potencia instantánea. Entonces usted le han enseñado que potencia le dicen es B por I, le dicen allá en circuitos, ¿verdad? Solo que aquí, como les digo, esto se queda más abierto porque también puede ser que aquí aparezca una Q de calor. Y si usted se acuerda en física 200, no le llamaban potencia a esto, ¿verdad? Porque es una variación de calor. Llamaban transferencia de calor, le ponían una H, ¿de acuerdo? O le ponían aquí como los que estudian física, pues ya saben de esta notación, le ponían un Q punto, ¿verdad? El Q punto le dice la variación, una derivada, ¿verdad? La variación del calor con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces por ahí son estas ideas de energía que hay que tenerlas claras y hablarlas despacio, conectarlas, porque si se fijan ustedes, yo les decía el otro día, el concepto de conducción térmica es muy análogo al concepto de conducción eléctrica, ¿no? Y de hecho yo estaba viendo la tabla, yo les creo que les comenté a ustedes, estaba viendo la tabla de las conductividades, de los elementos que conducen bien el calor y los que conducen bien la electricidad, de las conductividades, resistividad y todo eso, y la plata es la que gana en los dos lados. Entonces uno dice, pues chica, la plata, o sea, aparte de que conduce bien el calor, entonces conduce bien la electricidad. Y hay una analogía entre los materiales que conducen bien el calor y los materiales que conducen la electricidad, que son muy, ahí estaba el cobre también de los que conduce bien el calor, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que hay una conexión ahí. Entonces hay un área de la física que se llama la ciencia de los materiales, ¿verdad? Que se encarga de eso, ¿verdad? Hay maestrías, posgrados solamente en materiales, ¿verdad? Que estudian las propiedades de los materiales como tal. Ok, muy bien. Entonces ahora veamos otro concepto que él coloca, ¿verdad? Dentro de esto de la energía que le llama la razón de producción de calor por unidad de volumen, ¿verdad? La razón de producción de calor por unidad de volumen. Y esa razón de producción de calor por unidad de volumen viene siendo así, en el fondo. Le damos una W minúscula, no es la W de trabajo. Ahí no podemos confundir, esta se supone que es W mayúscula, pero como la W a veces la hacemos bien parecida, ¿verdad? Hagamos la grande, W mayúscula, y dejemos esta W minúscula. Creo que ahí se nota ya la diferencia, ¿verdad? Entonces, esta pues es lo que le llama él la razón de producción de calor, es que le llamaba esta, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que le llama? A mí siempre se me olvida. La razón de conversión de energía en calor. Vamos a apuntar el nombre mejor para que no me olvide. Razón de producción de energía en calor. Aquí. Porque le vamos a poner ambos nombres. Razón de producción de energía en calor. Y esta le vamos a dar otro nombre. Esta puede ser igual a esta, ¿verdad? Esta con esta es lo mismo. Es lo que está diciendo como promedio y está diciendo como instantánea. La tasa promedio, la tasa instantánea. Y aquí, a esta W minúscula ya le da otro nombre. Le llama la razón de producción de calor por unidad de volumen. O sea, cuánto calor, ¿verdad? Cuánta producción de calor se está dando por unidad de volumen. Algo así viene siendo. Pero él la llama así. Ya yo le voy a contar por qué dije pero. Solo apunto el nombre, porque después se me olvida. Razón de producción de calor por unidad de volumen. Lo está comparando con la geometría, eso es lo que voy, ¿verdad? Por unidad de volumen, dice. Lo compara con la geometría. O sea que lo viene convirtiendo como en una especie de densidad, ¿verdad? Cuando usted compara una cantidad física con la geometría, esa cantidad viene siendo como una especie de densidad, ¿verdad? Esa es
La razón de producción de calor, dice, por unidad de volumen. Pero en el fondo es esto, miren. Porque él lo define como, eh, viene siendo así como producción de calor sobre tiempo, porque es el delta W entre el delta T, la razón de producción de calor, ¿verdad? Dividido por unidad de volumen. Entonces, él no menciona el tiempo, ¿verdad? Porque ahí se puede creer que es producción de calor, que es calor entre volumen. No, es producción de calor. Entonces implica que va el tiempo. Pero yo por eso le pongo el pleca tiempo, para que no crean que solamente es calor entre volumen, sino que es producción de calor. Entonces, cuando es producción de calor, es como una transferencia de calor. Entonces, por eso yo le agrego mejor el tiempo para que no se malentienda, porque él habla de producción de calor. Pero producción de calor es una transferencia de calor, entonces va involucrado el tiempo, pero a veces nos podemos confundir. Entonces yo por eso aquí se la defino, ¿verdad? Como producción de calor por unidad de tiempo, ¿verdad? Para que ustedes recuerden, pues, que es calor por unidad de tiempo. Aquí, calor por unidad de tiempo, la producción, por eso va la parte de producción. Y le coloco aquí volumen. Entonces viene siendo como que la variación del calor, ¿verdad? Por unidad de volumen. Eso es lo que le llama Wagner la razón de producción de calor por unidad de volumen. O sea, es el delta W en el fondo, ¿verdad? Es el delta W, a esa W minúscula, la define como el delta W entre el delta T dividido por unidad de volumen. Así la está definiendo él. Así la está definiendo él. Entonces, partimos de aquí entonces para ver cómo relacionamos las cantidades que hemos visto nosotros de densidad de corriente o campo eléctrico o algo ahí, a ver qué aparece. Y entonces me voy con esta idea y la paso para acá. Déjenme mover un poquito. Ahí. Les pongo W, que sería la variación del trabajo por unidad de tiempo. Y ese volumen yo lo puedo separar. Ese volumen yo podría separarlo, ¿verdad? Entre área por longitud. ¿Se acuerdan que el volumen se puede separar? ¿Qué es un volumen? Multiplicar una área por una longitud. Yo podría decir, bueno, área por longitud y jugar con eso. ¿Y qué es la variación del trabajo por unidad de tiempo? Esto. Y por diferencia de potencial. Entonces viene usted y dice, bueno, entonces esto quedaría I por diferencia de potencial dividido por A, L. Entonces miren qué interesante lo que le queda ahí. Le queda corriente entre área, diferencia de potencial entre longitud. ¿Y qué es eso? ¿Qué es corriente entre área? ¿La magnitud de quién? La densidad de corriente volumétrica. Correcto, es la magnitud de la densidad de corriente volumétrica. Entonces usted puede colocar esto como J libre, ¿verdad? ¿Por qué J libre? Porque J libre es la que se está moviendo aquí en el conductor, ¿verdad? Ajá, J libre. ¿Y qué sería diferencia de potencial entre longitud? ¿La La, magnitud de quién? el campo eléctrico. Muy bien, Kevin, la del campo eléctrico, correcto. Entonces me queda que esa especie de densidad, porque ese W minúsculo es como una densidad, porque vemos la producción de calor por unidad de volumen, ¿verdad? Esto viene siendo como una especie de densidad, ¿verdad? ¿Cuánto producción de calor tengo? O sea, cuánta potencia se puede decir, si lo queremos ver así, cuánta potencia por unidad de volumen. Porque la producción de calor puede ser asociada con potencia, ¿verdad? Potencia por unidad de volumen. Entonces, es como decir que eso es como comparar como una especie de densidad, ¿verdad? Como potencia por unidad de volumen o razón de producción de calor por unidad de volumen. Entonces, miren que está relacionado con eso. Entonces, y JF y E van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, esto se podría dejar todavía más general como un producto punto, ¿verdad?
¿Sí o no? Vamos a dejarlo aquí, así, y lo vamos a encerrar en cajita. Esto. Entonces, en conclusión, decimos, la W minúscula sería igual a J libre, ¿verdad? E veces C, un escalar, ¿verdad? Ahora, esto se puede escribir también como un producto punto de J libre punto E. Se puede expresar de forma más compacta, ya en forma de vectores, ¿verdad? Incluso usted sabe que J se puede definir en función de E, por lo que aprendimos de la ley de Ohm, ¿verdad? De la ley microscópica de Ohm. Si usted se acuerda, usted puede escribir J libre como sigma por E. Entonces aquí le va a quedar, ¿dónde estoy? Aquí le va a quedar que J puede ser escrito como sigma por E punto E. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Sigma por el campo al cuadrado. O sea, el W, la razón de producción de calor por unidad de volumen, se puede calcular así. Puede calcular así. O podría usted dejarlo en función de J, despeje para E, ¿verdad? Entonces le va a quedar J entre la conductividad. Entonces también podría tener usted que W va a ser igual a J libre al cuadrado por la conductividad. ¿Me siguen esta? En lugar de E, usted pone J sobre la conductividad. Entonces le queda J libre al cuadrado por la conductividad. Que son expresiones para jugar un poquito con las relaciones de energía y dejarle en función de los campos de los vectores que estamos trabajando, las corrientes, el campo eléctrico y todo eso. Esta es la razón de producción de calor, ¿verdad? Por unidad de volumen. Es como una densidad de potencia, se podría decir ahí, si quiere verlo así, en el contexto de potencia, ¿verdad? Se puede dejar esto así, o se puede dejar esto aquí, ¿sí? Aquí le voy a poner igual a W para que no quede incompleta la ecuación. Es la misma W, solo que la igualé varias veces, entonces para que no me quede incompleta, ¿verdad? Aquí. Tres formas diferentes de ver esta, ¿verdad? Producción de calor por unidad de volumen. Esto, ¿no? El W. Que viene siendo, ¿verdad? Más o menos así las ideas de la energía. Y entonces, luego le dicen, miren, a la cantidad W, miren qué interesante, aquí ya introduce el concepto de potencia, a la W minúscula. Le dice, a la cantidad W minúscula, ya le dice, también se le suele dar el nombre de potencia disipada por unidad de volumen. Es lo que les decía, está diciendo como una potencia por unidad de volumen, como una densidad de potencia. ¿Cuánta potencia por unidad de volumen? Entonces ya él le dice en la página 262, ¿verdad? A esta cantidad suele llamársele potencia disipada por unidad de volumen, ya que la unidad de potencia es el watt, ¿verdad? Que es un joule por segundo. Y W se mide en watts por metro cúbico, porque es una potencia por unidad de volumen. En el fondo, la producción de calor, ¿verdad? Entonces este W se mide en unidades de watts por metro cúbico. Vamos a dejarle aquí watts. Watts por metro cúbico. Esta es la unidad de esa W. Que si se fijan ustedes, viene siendo como una especie de densidad de potencia. Por eso le dicen potencia disipada por unidad de volumen. ¿Se siguen las relaciones de energía que hemos visto hoy? Hemos casi prácticamente encontrado pues la potencia promedio, ¿verdad? La potencia instantánea. Y aquí usted puede jugar con la ley de Ohm perfectamente, ¿verdad? Usted puede jugar con la forma macroscópica de la ley de Ohm y cambiar esto. ¿Sí o no? Si yo podría escribir eso en función de la resistencia eléctrica, ¿verdad? ¿Qué dicen? En lugar de escribir delta phi,
¿Qué dijimos que era delta phi? Corriente por resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces yo cambio, en lugar de delta phi, la diferencia de potencial, puedo poner IR. Y entonces, ¿qué va a quedar? I cuadrado por R. ¿Lo ven? Que es otra de las ecuaciones que usted le enseña allá en circuito, ¿no? Le dicen, formas de calcular la potencia, I cuadrado por R. Ah, pues también puede cambiar usted aquí. Por la ley de Ohm, por la ley de Ohm, que usted dice, bueno, paso a dividir, ¿verdad? El R aquí. Entonces despejo para corriente. Entonces en lugar de corriente escribo aquí delta phi sobre R. ¿Y entonces qué tiene? Diferencia potencial al cuadrado entre resistencia. Y eso es la producción de calor, ¿verdad? O potencia. ¿Lo ven? Que son las que usted le dan allá ¿verdad? Le dicen B cuadrado, le dicen entre R, le dan la otra que es I cuadrado por R, y está la B por I, que es la que sale directamente, ¿verdad? Deducida. Oye, son diferentes maneras en las que usted puede encontrar la potencia eléctrica, ¿no? Y en circuitos eléctricos le enseñan a uno. No, lógicamente se la dan allí, creo que se la dan de un solo, ¿verdad? Por definición, esta es la potencia, y ya usted la calcula, pero hoy usted ya sabe cómo sale esta potencia. Todo va saliendo del concepto de trabajo y la variación ¿verdad? De ese trabajo a medida que avanza el tiempo. Esas son las raíces de este concepto. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Se sigue la idea? Ok. Sí, Lick. Muy bien, Leo. Excelente. Los demás. Perfecto. Vamos a dejar un problema. Vamos a hacer un problema, por lo menos dejarlo comenzado y mañana lo continuamos, ¿verdad? Eh, voy a hacer problemas ahorita de las primeras 4 secciones que hemos discutido. No hemos terminado el capítulo. El capítulo es algo larguito, ¿verdad? Hemos discutido las primeras 4 secciones. Entonces ahorita quedaría la parte del punto de vista microscópico y la consecución del equilibrio electrostático, que son bien teóricas, ¿sabes? Un montón de teoría que hay en esa. Teórica me refiero a que hay un montón no hay mucha ecuación, ¿verdad? Pero son bien interesantes. La del punto de vista microscópico de todas estas ideas que se han trabajado, igual lo vamos a ver, ¿verdad? Y está el punto de vista de la consecución del equilibrio electrostático, ¿verdad? Que también tiene muy poca ecuación, pero hay que discutirlo. Entonces vamos a hacer un par de problemas, ¿verdad? En estos días y luego pues terminamos de discutir esas ideas. Y es ahí donde se le da el enfoque de tiempo que yo les decía, ¿verdad? Al RC va a aparecer la relación conductividad entre el épsilon entre la conductividad, y entonces vamos a hablar un poquito de esas ideas en un par de días. Bueno, ok, entonces hagamos un problemita ahí, lo estoy copiando. Por lo menos dejémoslo comenzado. Aquí está. El 12.1. Me parece un poco interesante, entonces vamos a ver algunas ideas pues, de ese problema. Dice, en un momento dado, cierto sistema tiene una densidad de corriente dada por J igual a A por X cubo, ¿verdad? En dirección de X. Ahí a veces la transcripción del texto, ¿verdad? A veces se omite, ahí omiten los circunflejos, ¿verdad? Entonces parece que fuera vector X, pero no, son unitarios ahí, ¿verdad? Son unitarios, no van a creer que son el vector X ni nada de eso, ¿verdad? J es igual a, y se les fue que se les olvidó, en X el cubo en X unitario, más Y cubo en Y unitario, más Z cubo en Z unitario, siendo A una constante positiva. Inciso A, ¿cuáles son las unidades de A? Vamos a comenzar por ahí. Esto lo hace para ver si hemos comprendido el concepto de densidad de corriente, ¿verdad? Lo hace el autor. Entonces tenemos como dato una densidad de corriente. Y dice que A es una constante positiva. ¿Cuáles son las unidades de A? Comencemos por ahí. Ok.
Entonces vamos aquí a darle solución. Eso que vamos a hacer de darle unidades a A y todo eso, pues eso se llama análisis dimensional. Eso pues se viene discutiendo a veces desde física 100. Cuando tenemos suerte, pues y vemos estas cosas. Yo que tuve la oportunidad de dar 100 a comienzos de este año y finales del anterior, ¿verdad? Sí me enfoqué también en estas ideas, porque son importantes y útiles en clases más avanzadas y que se nos pueden ir escapando, ¿vale? Eso se llama análisis dimensional de A, o sea, las unidades de A, que tenemos que ver cuáles son sus dimensiones, ¿verdad? Para ver que sea válida la ecuación. Entonces, usted sabe pues que lo que le dieron fue una ecuación de J, una ecuación de J, entonces usted ya sabe que J se define como corriente por metro cuadrado, o sea, amperio por metro cuadrado, ¿verdad? Esas son las unidades. Usted sabe que se define como corriente, la magnitud de J se define como corriente por unidad de área. Entonces, eso equivale a tener amperios por metros cuadrados. Entonces, usted esperaría que esta J que le dieron como dato, pues tenga unidades de amperios por metro cuadrado del lado izquierdo. Usted espera esto. Tenemos una ecuación para J que es igual a x al cubo en dirección de x más y al cubo en dirección de y más z al cubo en dirección de z. Entonces, usted por este lado, si vamos a la parte de dimensiones, usted está esperando amperios por metro cuadrado, porque tiene una J, ¿verdad? O si quieren voy a dejar el ampere para que no se confunda con la constante A. Voy a colocar toda la unidad, ampere. No solo hacer eso, pero como tenemos esa A, no quiero que nos confundamos. Usted espera ampere por metro cuadrado. Entonces, ¿qué unidades debe tener esa A para que me devuelva ampere por metro cuadrado? Pero usted tiene, si se fija acá, tiene posiciones. X, Y y Z son posiciones. ¿Y esas posiciones en qué se miden? En metros cúbicos, ¿va? Metros, y como están al cubo, pues metros cúbicos. Entonces, por aquí tiene 3 sumándose. No se pueden sumar como tal y usted decir, tengo 3m cubo. No, no voy a cometer ese error. Eso tiene unidades de m al cubo, metros al cubo y metros al cubo. Eso es lo que le está indicando, ¿verdad? Entonces, estos unitarios pues no se pueden sumar. Entonces, usted no es que va a sumar esto y 3m, no. Solo coloca las dimensiones de esta cantidad, las dimensiones de esta cantidad y las dimensiones de esta cantidad. Entonces, esto es lo que tiene como dado. Usted quiere que su ecuación pues le devuelva esto. Entonces, como es una ecuación, debe ser una igualdad en ambos lados. ¿Qué debería de haber aquí para que se respete y se conserve que tiene que darle amperios por metro cuadrado? ¿Qué dicen? Aquí debería haber ampere, ¿verdad? La A debería tener unidades de ampere, ¿sí o no? Porque cuando yo multiplique, pues acá, esto me tiene que devolver ampere por metro cuadrado. Ahora, para que me quede metro cuadrado, cuando yo haga la multiplicación de A, ¿qué unidades debe tener A entonces? De modo que cuando yo multiplique con cada una de estas, me quede ampere por metro cuadrado. Ampere por metro a la 5. Ampere por metro a la 5, correcto. ¿Concuerdan todos? Ampere por metro a la 5. Entonces, a veces son problemas bien sencillitos, pero nos ponen la llave a veces, ¿va? Porque no vemos la parte dimensional a veces, es bien, como el curso es bien abstracto, y eso me gusta de Wagner, que a veces pone estos problemas porque no debemos olvidar que las cantidades tienen unidades, por mucho que trabajemos solo con variables a veces en este curso, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, al multiplicar por cada una de estas, le va a devolver ampere por metro cuadrado. Entonces aquí se va a cancelar este con este y entonces le va a quedar ampere por metro cuadrado. Si usted multiplica este con este, pues se cancela este con este y así.
y me devuelve lo que entonces ya quedó dimensionalmente correcta la expresión. Entonces, A, dice usted, tiene unidades de amper por metro a la 5. Amper, A tiene unidades de amper por metros a la 5. ¿Se sigue? ¿Sí? Perfecto. El día de mañana vamos a ver la parte, ¿verdad? De lo que falta ahí. Es un poquito jugar con la ecuación de continuidad y, y ver un poquito el flujo de carga, ¿verdad? Entonces vamos a seguirlo mañana, ¿verdad? Pero ya pues por lo menos avanzamos en esta parte de las unidades, ¿de acuerdo? Para aprovechar estos últimos 10 que nos quedaban. ¿Se entendió lo de hoy, lo de energía y el problema? ¿Se siguió bien? Sí, Lick. Sí, ok. Listo, entonces vamos a seguir el día de mañana. Bueno, se me cuidan, muchachos. Igual, Lick. Estamos, Buen día. listo, Igual, estamos en Lick. contacto. Bueno, pues, listo, Gracias, Lick. listo, cuídense. Que estén bien.